Bienvenidos a Mente Abierta. Respecto del video de hace 8 meses, octubre del año pasado, el video trata sobre esas cuevas selladas con rocas enormes y megalíticas que se han encontrado en todo el mundo. Resultan curiosas estas cuevas selladas. Se han encontrado en Rusia, en Brasil, en Perú, en Turquía, Bulgaria, los Balcanes, Alemania, Bolivia, Argentina, México, por todos lados. Prácticamente les estaba mostrando imágenes de este tipo de entradas. Quienes dieron los comentarios interesantes fueron ustedes. Por lo tanto, en este video voy a leer sus comentarios. Antonio Pérez Simal dice que toda ficción, entre comillas, se alimenta de hechos reales, porque de la nada no puede salir nada. A lo que Nelson Adam Roncaya Mendoza le responde: yo estuve en Petra. Si miras aquello con ganas de ver cómo lo hicieron, te darías cuenta que estuvo enterrado. La ficción es lo que nos contaron. Otra cosa, todo el norte de África, el desierto, está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO por la UNESCO. Por esta razón está prohibida toda exploración, prohibido excavar. ¿Por qué? Es un buen truco eso de declarar ciertos lugares como patrimonio de la humanidad. Incluso también mira dentro de los parques nacionales, entre comillas. Si quieres buscar respuestas en las rocas, busca por ejemplo las piedras de la cima de los cerros, por ejemplo las Moyas en Bogotá, a ver qué te parece que sea eso. Viene con sus propias cuevas. Marión Avellaneda comenta: por lo visto, el cuento de Alí Baba no era tan cuento. Ábrete sésamo, entre comillas. Los viajes de Gulliver tampoco eran cuento. Nos estaban contando y nos enseñaron en la escuela que eran cuentos, entre comillas. Mil gracias. Israel Góngora dice: este tipo de puertas o cuevas salen en películas, como sucede en Hellboy, el ejército dorado, entre comillas, en donde un gigante precisamente les abre esa entrada a una ciudad subterránea. Recuerden que Hollywood nos cuenta muchas verdades camuflajeadas entre ficción. Saludos. El Phantom comenta: quizás esas puertas no fueron construidas para que no entre nadie, más bien para que los que están adentro no salgan. Ignacio Arc 777 dice: según Alberto Canosa, hay gigantes invernando o en estado de éxtasis y hay mujeres raptadas por ellos. Ahora que nos muestras estas fotografías, creo que cabe la posibilidad. Nelson Adam Roncaya Mendoza comenta: soy peruano y respecto a este comentario, quería decir la existencia de estas puertas en Huancane, Puno, incluso con historias de gente que desaparece bajo determinadas circunstancias. Alexander Ramírez Flores comenta: sería bueno que hablara sobre los montes Buceji, donde se encontraron gigantes en cámaras de éxtasis. Hay gigantes colosales por todas partes, árboles petrificados. En Perú el más notable está en el Cusco. Sobre los montes Buceji, puede ser que todo esté montado para que todo encaje, como en un cuento chino. Lo curioso es que Wikipedia lo dice. Los montes Buceji, situados en Rumanía central, al sur de la ciudad de Brasov, forman parte de la cordillera de los Alpes de Transilvania en los montes Cárpatos. Hacia el este los montes Buceji tienen muchas laderas escarpadas hacia el popular destino turístico del Valle de Praupa. La cima más alta es el Buceji Plateau, donde el viento y la lluvia han moldeado las rocas en formas espectaculares, como la Esfinge y la Babele. Se cree que Buceji sea la montaña tracia sagrada de Kogainon, en la mítica figura de Salmotzis, que residía en una cueva. Esta región montañosa de Rumanía posee una de las mayores concentraciones de grandes carnívoros de Europa. Osos, lobos y linces tienen en este parque natural y en el resto de la cordillera uno de sus últimos refugios en Europa. También es posible avistar corzos, jabalíes y venados en bosques exuberantes. Uno de los inconvenientes para los naturalistas es la gran afluencia de turismo en la zona y la gran cantidad de basura que se encuentra en algunas rutas. Por desgracia, en Rumanía no todos respetan y aprecian estos espacios naturales que se encuentran entre los mejores en Europa.
Es curioso esto último porque que diga eso parece tan banal y obvio, y no diga nada de todo lo raro que hay en relación con el tema. Lo de las figuras sería raro, y lo de los carnívoros podría ser para espantar aventureros. Respecto al hombre llamado Salmotzis, que menciona la leyenda de la cueva, existe un libro que se titula De Salmotzis a Genghis Khan, religiones y folclore de Dacia y de la Europa. El texto que nos llama la atención es el siguiente. Estrabón, que como es sabido sigue a Posidonio, pone ampliamente de relieve estas relaciones entre Dios, rey y sumo sacerdote. Según el autor de la geografía, Salmotzis fue esclavo de Pitágoras, de quien habría aprendido ciertas cosas referentes a los cuerpos celestes. Salmotzis viajó hasta Egipto, también aprendió ciertas cosas de los egipcios. De regreso a su tierra, Salmotzis era solicitado por los señores y por el pueblo porque era capaz de formular predicciones de acuerdo con los signos celestes. Finalmente persuadió al rey de que lo asociara al gobierno, pues estaba incluso en condiciones de comunicar la voluntad de los dioses. Si bien al principio fue constituido únicamente sacerdote del dios más venerado en su país, más tarde sería considerado Salmotzis como un dios. Después de instalarse en un cierto lugar cavernoso, inaccesible a los demás, pasó allí su vida, comunicándose solo en raras ocasiones con los de afuera, con excepción del rey y de sus propios servidores. El rey cooperaba con él, pues veía que el pueblo le prestaba más atención que antes, creyendo que los decretos que promulgaba estaban de acuerdo con la voluntad de los dioses. Esta práctica ha persistido hasta nuestros días, pues nunca ha faltado alguien de esa condición, que si bien no era otra cosa que consejero del rey, era llamado Dios entre los getas, y las gentes terminaron por creer que la montaña, es decir, el lugar cavernoso entre comillas, era sagrado, y de este modo la designan, aunque se llame realmente Cogainon, igual que el nombre del río que fluye cerca de esta montaña. Pues bien, parece interesante esto de los montes Buseji. Para variar, la masonería metiendo la cola. ¿Quién maneja la masonería? Por cierto, el grupo Bilderberg es bien real. Se hablan de tantas cosas en este ámbito que uno ya no sabe de qué pensar o en qué creer. Pero de que hay cosas que no cuadran con la historia oficial, de que hay grupos de interés manipulando para que no nos enteremos de cómo son realmente, cuando no derechamente ellos mismos propagando teorías con verdades a medias, para desorientarnos y asumir que todo aquello es falso. Si sabes algo al respecto de este tema, déjamelo en los comentarios. Neca Lindiña comenta: nada me impresiona más que la cueva de los tallos con tantas pruebas y evidencias. Es imposible enfrentarse a esta historia y seguir viendo las cosas de la misma manera. David comenta: ciertamente el tema de los gigantes es muy interesante, ya que hay varias clasificaciones según textos antiguos y también según hallazgos de esqueletos encontrados por el Instituto Smithsonian. Se describen algunos gigantes humanos de pequeña estatura como Goliat, otros gigantes se mencionan como los de Canaán, Fenicia, los hiperbóreos y los otros más en antiguos relatos o aquellos hombres de gran altura captados en fotografías del 1800 al 1900. Algunos hablan de gigantes de mediana estatura, como Gilgamesh, pero también está el tema de los gigantes no humanos, aquellos que sí tenían gran estatura, como los titanes o los Nephilim, de los cuales se dice había gigantes en la tierra en aquellos días, en el Génesis 6:4. También llama la atención de que algunos de los antiguos gigantes fueron expulsados de la superficie para tener moradas bajo la tierra. Veamos algunos ejemplos. En la mitología vasca cuenta la leyenda que cuando los gigantes vieron una luz brillante en el cielo, no sabiendo qué podría significar, fueron a buscar al más anciano y sabio de entre ellos, el cual sin ninguna duda avisó el nacimiento del Kitsmi, Cristo en antiguo vascón, y proclamó el fin de su raza de inmediato, y todos los gigantes, incluidos el sabio, se retiraron por el vecino precipicio, mientras otros se escondieron bajo las piedras, las cuales a partir de ese momento se denominaron Gentilarri. En la mitología irlandesa se menciona a los Tuatha de Danann, o pueblo de los dioses entre comillas, quienes fueron el quinto grupo de habitantes de Irlanda según la tradición del Lebor Kabbalah Eren, libro de las invasiones. Los Tuatha de
según versiones de textos cristianizados entre comillas, descienden de Nemet, el líder de una raza anterior de habitantes de Irlanda. Dice la leyenda de los milesianos de Galicia, descendientes de Mil Spain, se enfrentaron contra los reyes de los Tuatha Dé durante la tercera batalla de las invasiones, en donde tras derrotar a los Tuatha Dé en Tailtu, los sobrevivientes fueron exiliados al subterráneo de los montes de Sai por el Dacta. Así como los textos anteriores, muchos otros textos narran historias sobre gigantes y sobre cómo algunos de ellos fueron expulsados de la superficie para habitar el subterráneo o el inframundo. Como nota curiosa quiero dejarles este texto antiguo de los celtas en Irlanda sobre una avanzada civilización en el lejano norte. Bertach, hijo del Arbonel, el adivino, hijo de Nemet, sus descendientes fueron a las islas del norte del mundo, creo que se refiere a la Hiperbórea o el Polo Norte, para aprender druidismo, paganismo y conocimientos diabólicos, para que se convirtieran en expertos en todas las artes. Y sus descendientes fueron los Tuatha Dé Danann. Estos últimos adquirieron conocimientos y ciencias diabólicas en 4 ciudades: Falias, Goirias, Finlias y Muirias. A partir de entonces los Tuatha Dé Danann llegaron a Irlanda sin barcos, pasaron por el aire en las nubes oscuras. Ricky Silver comenta: es impresionante e interesante la colección de misteriosas puertas. No cabe duda de que no son creadas por el capricho de la naturaleza. Nora Siko comenta: muy excelente tu trabajo, no sabía de tantas puertas, solo había oído de la puerta de Hayumarca en Puno, Perú, también llamada la puerta de Aramumuru. Se habla allí de portales dimensionales. El portal de Aramumuro es uno de los más famosos en toda la localidad de Puno, o más conocida como la puerta de los dioses entre comillas. Se dice que une a 2 mundos. Esta puerta misteriosa, llena de leyendas, se encuentra muy cerca de la ciudad de Puno, cerca al municipio de Juliaca, no muy lejos del lago Titicaca. Según la leyenda, el sacerdote Aramumuru se habría internado al profundo de la tierra, pasando por el portal con el fin de esconder el gran disco de oro del Coricancha. Hoy en día el portal es visitado por los creyentes que siguen la teoría de la Gran Hermandad Blanca. Galáctico Boy comenta: cuando abrieron la entrada de las montañas Buseji, creo que el chico al que usaron para abrirlas comentó que todas estas puertas conectan unas a otras, y en esa, que por cierto está en Rumania, estaba guardada una tecnología muy avanzada que los reptilianos llegaron a saquear. Tuvieron que utilizar a ese niño porque era puro y había nacido con ciertos dones. Es como en la película de Aladino, que usan al diamante en bruto entre comillas, porque Jafar ni nadie podía entrar, solo alguien puro de corazón. Unos soldados que trataron de entrar fueron muertos por una fuerza o energía que emanaba de la puerta. Ofelia Mesa León comenta: existió un cemento entre comillas llamado Aricat entre comillas que se vaciaba derretido y daba la apariencia de roca tallada hace ya milenios, en la época de la construcción de Machu Picchu. Si te fijas, esas puertas de acceso a la interminable red de túneles y cámaras de las ciudades subterráneas que hay en toda la Tierra, esas puertas parecen estar unidas a las paredes, y esas son montañas artificiales calizas, hechas con Aricat para disimular los enormes accesos. Eduardo González comenta: mi opinión es que esas cuevas y montañas con rostros eran gigantes. Las puertas selladas eran las entradas a los gigantes, y por donde también podían maniobrarlo como un robot, como lo muestra la serie japonesa Shingeki no Kyojin. Pienso que hubieron gigantes con la facultad de petrificarse, y es que está más que claro que las generaciones anteriores a nosotros dominaban más el uso de la materia, y lo vemos con las construcciones megalíticas, algunas inexplicables, y construcciones a gran escala en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque dominaban más el uso de la materia. Eso es lo que pienso. Ibérico Ser de la Naturaleza comenta: con garras y colmillos, alas de dragón. Está claro, ¿no? Los hijos del infierno, literalmente,
los auténticos señores diablos que yo he visto hasta en las representaciones antiguas, en donde se ven los diablos antiguos manifestados. La verdad es que tienen ganas de mostrarse otra vez a este mundo donde nos encontramos. Quieren un nuevo mundo, a otra mezcla híbrida de la bestia. La energía electromagnética del dragón, mezclado con el ser humano, dará paso a algo totalmente siniestro y de otro mundo. Víctor Burgos Fernández comenta: aún hay museos en Asunción, en Jujuy, en Mendoza, en Tucumán. Poseen esqueletos de gigantes guaraníes de 260 metros de altura. Infórmate, no son leyendas, es la realidad. Sus huesos eran del doble de gruesos que los de un hombre actual. Los españoles no crearon el mito. Matías Arzar comenta: olas, siento que quienes las habitaron las sellaron por una razón que no conozco, pero que no querían que nada ni nadie lo siguiera. Cap de Pons comenta: esas puertas en las rocas las encontramos en todas las culturas antiguas. Me gustaría saber si a día de hoy sería posible abrirlas y a dónde nos conducirían. Se dice que se pueden abrir con sonidos y vibraciones concretas, con aceites y o metal líquido y con la mente. Otro de los grandes misterios que espero algún día podamos resolver. Saludos. Still My Point X le contesta: entonces, ¿te interesaría conocer la increíble experiencia de Jerry Wills y la puerta de Aramumuro en Perú? Pues bien, me puse a investigar un poco de esta historia. Está un poco corta. Resulta que este hombre Jerry Wills, después de investigar media vida el fenómeno ovni e intentarle dar una explicación a sus avistamientos y encuentros, llegó a la puerta de Aramumuru. Allí conoció a un chamán, entablaron amistad. Este finalmente le habría confiado a Jerry los 3 cánticos necesarios para atravesar este portal, haciéndole jurar que quedaría entre ambos. Recitó el cántico. De repente desaparece la roca de su vista. Jerry relata que cae en una oscuridad y cae literalmente porque siente como que cae en un abismo, en el que puede divisar como especies de nebulosas y estrellas. Totalmente aterrado cierra los ojos y de golpe siente que puede posar los pies, pero no hay nada, todo es blanco. Puede pisar, pero no hay nada, no había suelo. Daba una sensación de que era un tipo de plástico. Jerry, atemorizado y presa de ansiedad, grita a la nada: ¿dónde estoy? Entonces aparece una voz: ¿quién eres? Soy Jerry Wills. ¿De dónde eres? Yo he venido por el portal de Aramumuru. Ah, no sé dónde está eso. En el planeta Tierra, en el hemisferio sur. Ah, de la Tierra. De acuerdo. ¿Dónde estoy? ¿Esto es real? Claro que es real. Entiendo tu confusión. A partir de aquí comienza una conversación con este extraño, quien le explica todo, que él se encuentra en otro mundo, fuera de su universo. En pocas palabras, le explica que existen muchos universos, unos dentro de otros, y así también le explica que los portales, que hay más, se encuentran en toda la Tierra, así como en el resto de planetas, que fueron colocados por ellos, pero en ningún momento nombra quiénes son, ni su aspecto, ni nada de su civilización. Jerry, totalmente nervioso, pues no era una conversación amena, pregunta: ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo regreso a mi mundo? Bueno, tendrías que saber volver por donde has venido. Seguidamente le indica que puede ayudarle a volver a su destino si camina en línea recta hacia una mancha de aspecto gelatinoso que se avistaba en la lejanía de aquel extraño sitio en blanco. Ese era el universo del que has venido. Y esa es la historia de Jerry Wills. ¿Realidad o no? Esa es la historia. Agua 0369 comenta: en el estado de Morelos, en el municipio de Amatlán, hay una puerta gigante. En comparación de lo que has mostrado, búscala, es un lugar privado llamado la Puerta de Amatlán. El dueño del lugar la llama Ian. De hecho es Amatlán de Quetzalcóatl. Dicen en ese lugar nació la última encarnación de ese personaje. Y en Tepoztlán, que está al lado, hay infinidad de cuevas y es súper mágica la energía del lugar. Encontré un artículo al respecto que señala lo siguiente: en el retiro de Amatlán se encuentra la mítica puerta de Quetzalcóatl. Cuenta una curiosa leyenda antigua. Aquí se encuentra una puerta, entre comillas, que sirve de paso a un mundo distinto al que conocemos. Teniendo estas propiedades únicas,
Es una roca gigante en forma de arco. Da la apariencia muy particular y única, mide 15 metros de altura por 10 de ancho y se cree que posee propiedades cósmicas y de energía mística. Tal es su fama que muchos creen que es una puerta interdimensional, siendo aquí donde nació Quetzalcóatl hace miles de años. Cristian Hernández comenta: Cerro de la Estrella en Iztapalapa, le dicen la Cueva del Diablo. Está sellada y con cámaras. Lo más curioso es que este cerro baja hacia el sur. Caminas como una hora, llegas a una privada y están unas cuevas. Una de ellas no está tapada, pero está custodiada por policías las 24 horas. Esas cuevas conectan con el cerro, de las cuales hay muchas historias curiosas. Rauliki DJ Misterios comenta: me pregunto si esas puertas están selladas o tienen algún tipo de mecanismo neumático avanzado camuflado con la naturaleza que permite abrirlas, como la cueva de Alí Baba. Sergio Manuel Ramírez Carrillo comenta: en el canal llamado Soy Nativo tienen 2 videos que se titulan Amatlán de Quetzalcóatl y Senderismo México 2018. Habla de una de estas puertas en la cual hasta 1890 estuvo abierta y luego fue sellada por dentro por los habitantes de esa cueva. Aparentemente ya no querían tener relación con el mundo exterior. Mervyn Evans comenta: ¿cómo te puedo hacer llegar material fotográfico? ¿Qué me dirías de pirámides en la Patagonia? Saludos. ¿Alguien de ustedes sabe algo al respecto? Pirámides en la Patagonia. Haciendo la búsqueda aparecen varios videos sobre pirámide en la Patagonia Argentina. Si tienen alguna ubicación con el mapa de Google o algún link, déjenmelo en los comentarios, por favor. Sonia Chopin comenta: ahora entiendo los cuentos de mi padre y el abuelo. Él le contaba y a mi abuelo le contaba a mi tatarabuelo, y así se iban narrando los cuentos, que son historias. Cuentan que en determinados tiempos se abren. La gente del pueblo dice que en estas cuevas se veían cosas irreales, increíbles, que sus mentes no entendían. Esos eran cuentos que de cuentos no tienen nada. Saludos. Hay incluso quienes están creyendo que estas cuevas eran búnkers que usaron los segundos que llegaron a la Tierra para resguardarse del primer cataclismo, porque los primeros en llegar fueron hostiles y malvados, y por ellos fue la causa de la destrucción. Aún así, hubo sobrevivientes de los malos. Esto lo comenta Bright Side of Darkness. Lo mismo comenta Jack Leitch Metal. De los gigantes, podría ser que haya habido una guerra nuclear. Creo el Mahabharata habla de algo así, y las civilizaciones humanas que eligieron vivir allí se hayan desarrollado con esa radiación, o que de ahí se originaron los gigantes. Por ejemplo, en Chernobyl la naturaleza se desarrolla allí. Es, por decirlo de una forma, monstruosa o muy grande por la radiación. A lo mejor los gigantes y su deformidad eran por esta radiación. Pues bien, con este comentario cierro el video. Espero les haya gustado. Mientras tanto yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.